Bueno, no voy a arrancar, no, voy a esperar un minuto más. Y 5 más o menos esperaremos. Para los que están conectados, bueno, hoy fue una clase, pasó una clase obviamente virtual, y con este tema de los paros y demás, no sé cómo están ustedes con las otras materias, porque hay reducción de micros y demás, así que no sabía si se iba a levantar o no. Así que me enteré desde temprano y dije, bueno, ante la duda y ante que sigamos perdiendo clase o viajemos para allá y nos quedemos una hora, directamente vamos con virtual. No sé cómo están con las otras materias, no sé qué les dijeron. Vendría bien, porque yo estuve trabajando y después ya me vine para acá. Si alguien me puede comentar algo solamente para estar al tanto de cómo están ustedes. La semana pasada la mayoría lo hicieron virtual por Sí, los paros y sí. como que van avisando por el día. En el día. Ah, bueno, Sí. perfecto. Perfecto. Sí, yo medio que tenía, tenía miedo de que no vean, no les lleguen, justo no vean los correos. Bueno, ahora todos nos manejamos con celular, así que es mucho más rápido. Pero dije, bueno, capaz que están ocupados y se mandan para allá y no sabían. Me agarró también ese tema de que, de que no se enteren. Pero bueno, vienen así con las demás materias, así que bueno. No sé hasta cuándo va a durar esto, espero que arreglen. Espero que se pongan de acuerdo la ciudad con la gente este, de los transportes, porque la verdad que los afecta completamente. Bueno, creo que estamos, ¿no? Para arrancar. Claudio, ¿vamos? Sí, 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 Dale. sí. Estamos. Bueno, buenas noches a todos. Ahora sí, formalmente arranco con la clase. Buenas noches a todos. Hoy tema reticulados isostáticos. Bueno, cuando hablamos de reticulado, estamos hablando de estructuras que se llaman estructuras de alma calada. Son estructuras más livianas que las estructuras de hormigón armado, y también son estructuras que se pueden salvar luces más grandes que las estructuras de hormigón, ¿no? Generalmente estos reticulados son estructuras metálicas. eh, Hay Hay conformación. conformación, Estoy repetido estoy repetido. con la voz, no sé, La voz, alguien no sé. estaba hablando bien y ahora, ahí está. Generalmente estas estructuras son estructuras tipo aporticadas para grandes galpones, naves industriales, estructuras de puentes. Ya vamos a ver, tengo un PowerPoint de los distintos tipos de estructuras que pueden ser los reticulados. Acá ustedes tienen el apunte, yo estoy con el apunte, tienen el apunte, fíjense que en esta parte son naves industriales con estructuras metálicas. También otro tipo de conformación. Todo este tipo de conformación son diferentes, tienen diferentes nombres. Este es para un galpón con una estructura de base de mampostería y el techo es una estructura metálica. Esto es todo estructura metálica. Este es un pequeño puente, ¿no? Y también son puentes de varios tramos. Bueno, no tienen el apunte, ponen estructuras reticuladas en internet y bueno, les sale un montón. Ya vamos a verlo en más detalle de qué trata. Pero bueno, básicamente son estructuras, son barras, estos reticulados están reticulados de barras de eje recto, que es la primera hipótesis que tenemos, y que se encuentran en sus extremos articulados. Barras de eje recto, articuladas y articuladas. Y en el caso de estas son estructuras planas,
Y en el caso de estructuras espaciales, ya las vamos a ver, lo mismo, son barras de eje recto, pero sus articulaciones son rótulas. Esto tiene que verlo en el espacio, y estas son articulaciones en el plano. Generalmente nosotros estamos trabajando en el plano, pero obviamente de ahí todas las estructuras están en el espacio. Entonces, esa es la primera hipótesis. Segunda hipótesis, que son articuladas y articuladas. Y la tercera hipótesis es que las fuerzas o los esfuerzos que están en las estructuras están ubicadas en los nudos. ¿Sí? Si tenemos que ver estructuras en el plano, este es un reticulado plano conformado por 3 barras y 3 articulaciones. Como sabemos, el triángulo es la figura geométrica menos deformable. Por lo tanto, los reticulados están conformados de una continuidad de triángulos que nosotros llamamos triángulos elementales, ¿no? Entonces, esta es una figura o un reticulado, arranca un reticulado en el plano, y después tenemos los que se llaman los reticulados espaciales, que están conformados por un tetraedro. O sea, tienen una base triangular y sus caras también son, obviamente, triangulares. Entonces, una figura, un triángulo elemental que está en el plano, ¿cuántas condiciones de vínculo necesita para que esté fija? ¿Hola? 3. Entonces podemos decir que este es un punto fijo y este es un vínculo de primera especie. Por lo tanto, como la norma del plano del vínculo de primera especie no pasa por el punto fijo, O1, esta estructura está fija. Y es cinemáticamente invariable. Ahora, en el caso de estructuras de reticulados en el espacio, esto es un cuerpo en el espacio, y un cuerpo en el espacio obviamente necesita 6 condiciones de vínculo bien dispuestas para que esté isostáticamente sustentado y cinemáticamente invariable. Por lo tanto, ustedes tienen, por ejemplo, esto es el apunte, tienen un punto fijo, O1, que fija 3 puntos en el espacio, y después bielas independientes que fijan cada uno de los puntos, ¿no? Por lo tanto, si esto es así, y esta es una estructura completamente indeformable, nosotros en estabilidad hablamos de estructuras que no se deforman, es una hipótesis que planteamos al principio de la materia. Si esta no se deforma, esta es una única pieza, este es un punto fijo, por lo tanto le pasa una biela desde este punto fijo hasta este punto, acá tiene 3 bielas en el espacio, por lo tanto este es un punto fijo. Si este es un punto fijo, le pasa a este punto una biela, y este punto fijo le pasa una biela en esta dirección, por lo tanto este punto tiene 3 puntos fijos, esta biela y esta biela, por lo tanto hay 3 puntos fijos en una estructura espacial, por lo tanto la estructura está fija, es cinemáticamente invariable. Hasta acá nada nuevo, esto es lo que venimos haciendo y que venimos repitiendo una y otra vez. Así que hasta ahí nada nuevo, ¿sí? Bien, entonces seguimos hablando un poco de las hipótesis. Nosotros partíamos, estas son las hipótesis que nosotros tenemos para
los reticulados. Y entonces, ahora surge el tema de que qué esfuerzos estamos manejando en los reticulados. Para las barras que nosotros veníamos utilizando, teníamos una barra, la sacábamos y decíamos que analizábamos un diferencial de barra, ¿se acuerdan? Y en el diferencial de barra teníamos todos los esfuerzos, teníamos el momento en X, por ejemplo, teníamos el corte en X, teníamos el momento en Y y el corte en Y, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan de esto? Teníamos el momento torsor, acá teníamos una carga distribuida o un montón de cargas, ¿se acuerdan? Y del otro lado teníamos un esfuerzo normal. Del otro lado, ¿qué teníamos? Exactamente lo mismo, que estaba equilibrado, el momento en Y más un diferencial, ¿se acuerdan? Un diferencial X. Y acá teníamos el corte en Y más un diferencial. Esto sí se acuerdan, ¿no? El momento en X más un diferencial y el momento torsor más un diferencial y el normal más un diferencial, ¿no? Nosotros analizábamos esto y de esto sacábamos, acá tenemos corte en X, ¿no? Este es el eje Y y este el eje Z. Nosotros analizábamos de esta manera, partíamos de esto y obteníamos las relaciones diferenciales que nos relacionaba el corte con la carga distribuida. Acá había una carga Q con las fuerzas. Entonces teníamos las diferentes relaciones diferenciales, esas relaciones diferenciales que a ustedes no les gusta mucho, pero bueno, partíamos de esto. Ahora nosotros estamos diciendo que una de las hipótesis era que era de eje recto, esto es el análisis de eje recto, y después la segunda que era articulada. Si nosotros a esta misma estructura le ponemos las dos articulaciones, o sea, tenemos la misma estructura y articulamos en los extremos para este mismo análisis que estábamos haciendo, ¿no? Entonces voy a tener las cargas, voy a tener las fuerzas, y ahora sabemos que en una articulación los momentos son nulos, por lo tanto es el momento en X, el momento en Y y demás, no tengo colores, podría usar colores, momento en X, momento en Y, finalmente van a ser 0, ¿y qué voy a tener? Voy a tener el corte en Y, este corte en Y es por el otro lado, voy a tener el corte en Y, más un diferencial, ¿sí? Voy a tener el corte en X, más un diferencial, si utilizo el diferencial, y si no, utilizo la longitud de la barra, y voy a tener el esfuerzo normal. Si utilizo la longitud, el análisis de la longitud de la barra que nosotros veníamos haciendo, directamente no le coloco los diferenciales, porque estoy analizando un tramo completo de barra y no un diferencial como partíamos nosotros. Entonces, con la primera hipótesis articulado me desaparecen los momentos, ¿sí? Y ahora, ¿cuál era la otra? Que las fuerzas están aplicadas en los nudos. Por lo tanto, estas fuerzas que están acá ya no existen y pasan a los nudos. ¿Me siguen el razonamiento? Si pasan a los nudos, voy a tener los mismos esfuerzos que ahora estos esfuerzos pueden ser los que estoy escribiendo, que son los esfuerzos internos, o esfuerzos que están aplicados en los extremos de barra que yo estoy analizando. Es exactamente lo mismo, ¿sí? Por lo tanto, si tengo este tipo de configuración de esfuerzos y que son solamente esfuerzos en los nudos, si yo hago el equilibrio
de esta estructura, si hago, por ejemplo, sumatoria de momentos en A de esta chapa, que la llamo S1, igual a 0 en A de un momento, por ejemplo, en X. Si hago sumatoria de momentos en X respecto a A, es QI por la longitud de la barra igual a 0. Por lo tanto, QI va a ser igual a 0. Y si hago la sumatoria de momentos en el punto A respecto del eje Y de esta misma chapa igual a 0, me va a pasar que es QX por la longitud es igual a 0. Por lo tanto, QX también es igual a 0. Cuando hago la sumatoria de fuerzas en el eje Z, tengo N como incógnita y me desaparecen, por lo tanto, QX y QI, con la otra hipótesis. Por lo tanto, si yo planteo las ecuaciones y me desaparecen estos valores de esfuerzo, lo único esfuerzo que va a tener mi barra articulada en los extremos va a ser el esfuerzo normal, porque no tiene carga en el tramo. Por lo tanto, va a haber dos tipos de casos. Voy a tener este caso o voy a tener este caso de esfuerzo normal. Entonces la barra va a estar o traccionada o comprimida. Son los únicos dos casos que tengo. Por lo tanto, las barras de reticulado, la única incógnita que tengo en las barras de reticulado son su esfuerzo interior, que va a ser a tracción o a compresión. ¿Hasta acá? ¿Me siguen? Sí, sí. Bien. Pero ¿qué sucede? Vamos a ver esto en la realidad cuando nosotros nos acercamos a las estructuras. No vemos esta articulación. Vemos que, por ejemplo, si nos acercamos a una estructura de reticulado, a un puente, vemos que tenemos una barra metálica que está abulonada a un chapón, por ejemplo. Yo tengo un puente que está así. Yo estoy ampliando esto. Nosotros vamos a ver este tipo, por ejemplo, de uniones que están completamente abulonadas a un chapón y acá va a haber un dispositivo, que es el dispositivo que nosotros tenemos, que es el vínculo. En este caso, un vínculo de segunda especie, que ya vimos este tipo de vínculos. Entonces nosotros, nuestras hipótesis es que es articulada, barra de eje recto, y cargada solamente en los nudos. Las barras de reticulado van a ver que no están cargadas en el tramo, así que cumple con ese criterio. Son de eje recto, cumplen que son de eje recto. Ahora, son articuladas, pero acá en este caso, las que van a ver, generalmente son empotradas. Cuando veamos el cálculo, se van a dar cuenta, después se los voy a mostrar por cálculo, que poniéndolo igual empotrado, y nosotros haciendo la simplificación de articulada, el cálculo estructural de cada una de las barras no difiere de la realidad. Tienen un pequeño margen, que esa diferencia es irrisoria para el cálculo completo de la estructura. Vamos a volver sobre este tema.
Pero les comento y les repito que generalmente las estructuras las van a ver que están empotradas en sus extremos. Nosotros las simplificamos con articulaciones articuladas, y el cálculo no difiere mucho de la realidad. Es más, para el cálculo se toma articulada. ¿Bien? Ya lo vamos a ver eso más adelante. Pero es bueno para que lo comprendan si empiezan a ver ahora, se meten en internet y empiezan a ver este tipo de estructuras. Vamos a, entonces, las definiciones. ¿Qué tipo de reticulados tengo? Tengo reticulados simples, tengo reticulados compuestos y tengo reticulados complejos. Como su nombre los dice, los simples son los más sencillos, los compuestos son sumatorias de simple y los complejos no son ni simples ni compuestos. Es otro tema aparte. Esto lo vamos a ver más adelante. Entonces, empecemos por los reticulados simples. Son los más sencillos, no solamente de ver, sino que también de calcular. Entonces nosotros dijimos que partíamos de un triángulo elemental, que los reticulados empezaban con la figura geométrica menos deformable, que era un triángulo elemental. Este triángulo elemental es una cadena cerrada de 3 chapas, que sus articulaciones no están alineadas, por lo tanto, esta cadena cerrada de 3 chapas se comporta como una única chapa. ¿Sí? Se comporta como una única chapa. Si se comporta como única chapa, obviamente necesita 3 condiciones de vínculo, como dijimos. Pero bueno, nosotros con esto no podemos hacer un reticulado, no podemos hacer un puente, o no podemos hacer un techo para un galpón industrial. Entonces, tenemos que seguir generando barras y seguir generando nudos. Entonces, por cada nudo generado, si yo genero un nudo acá, voy a tener que poner 2 barras. ¿Sí? Entonces, este es el triángulo inicial, y después para agregar estas 2 barras tengo que agregar un nudo. Y así sucesivamente. Así voy conformando lo que es mi reticulado simple. Entonces un reticulado simple empieza por un triángulo elemental y se va sumando 2 barras y un nudo. Entonces, si nos fijamos, tenemos barra 1, barra 2 y barra 3. Si decimos que la cantidad de barras, la cantidad de nudos y las condiciones de vínculo necesarias que tenemos, si tenemos 3 barras, tenemos 3 nudos y obviamente 3 condiciones de vínculo, que es este triángulo que lo hacemos cinemáticamente invariable y le ponemos un vínculo de segunda especie y un vínculo de primera especie. De segunda especie y de primera especie. Ahora, si yo sumo la barra 4 y la barra 5, voy a tener 5 barras, voy a tener 4 nudos y voy a seguir teniendo 3 condiciones de vínculo. Y así sucesivamente, si sumo 2 barras más y sumo un nudo más, 7, 5 y 3. Si se fijan, es la cantidad de barras. Si yo multiplico la cantidad de nudos por 2 y le resto las condiciones de vínculo, me va a dar la cantidad de barras. Por lo tanto, si yo sigo sumando esto y obtengo una ecuación para esto, va a ser que la cantidad de barras es igual a 2 por la cantidad de nudos
menos las condiciones de vínculo externo. Entonces, 5 por 2, 10, menos 3, 7. 4 por 2, 8, menos 3, 5. Esta es la condición que tenemos para los reticulados simples. ¿Sí? Es una condición de rigidez necesaria para los reticulados planos. Es una condición de rigidez necesaria. Necesaria, pero no suficiente. Bueno, si yo sigo sumando, acá le puedo parar acá y puedo poner los 3. Un vínculo de segunda especie, un vínculo de primera especie, la normal no pasa por acá, por lo tanto es cinemáticamente invariable. ¿Sí? Entonces, esta fórmula, ustedes la tienen como B más, bueno, lo mismo, B más B es igual a 2K. Tienen esto. Lo pasan para acá. ¿Sí? Entonces, esta es la condición de rigidez necesaria que tiene que tener los reticulados simples, pero no es la condición de rigidez suficiente para que el reticulado esté cinemáticamente invariable. Ustedes tienen, como ejemplo, un reticulado que es así. Ahora estoy viendo directamente el apunte que ustedes tienen. Este es un reticulado que se plantea y dicen que la cantidad de barras 1, 2 y 3, este es un triángulo elemental, por lo tanto, así empiezo con un triángulo elemental, empiezo los reticulados simples, le sumo la barra B4 y B5, se sigue comportando como una única chapa, esto se comporta como única chapa, le pongo una articulación y 2 barras, por lo tanto todo esto se comporta como una única chapa, le sumo la barra B6 y se comporta igual, y ahora le sumo la barra B7, la barra B8 y la barra B9. Fíjense, si nosotros analizamos la condición de rigidez necesaria, que sería B más condición de vínculo externo es igual a 2K, tenemos 9 barras más 3 condiciones de vínculo es igual a 2 por la cantidad de nudos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 por 6. 3 por 9. 3 más 9. 9 más 3. 12. Y 2 por 6, 12. Por lo tanto, cumple la condición de rigidez necesaria. Pero ahora analicemos la estructura. Como les dije, este es un triángulo elemental, sumo esta articulación, esto es una única chapa. Por lo tanto, como todo esto se comporta como única chapa, sumo B7, B9 y B8, y es una cadena abierta de 4 chapas. Una cadena abierta de 4 chapas, para que esté cinemáticamente vinculada, y esté isostáticamente sustentada, necesita 4 condiciones de vínculo bien dispuestas. Tiene 3 condiciones de vínculo. Por lo tanto, esta estructura se mueve. Y es cierto, si yo hago rotar esta estructura respecto a este punto así, esta se va a mover. Este punto, el 4, se va a mover para abajo. Esta es una cadena cerrada de 4 chapas que se mueve. ¿Se entiende? Por lo tanto, va a cumplir la condición de rigidez necesaria, pero no es suficiente. Tenemos que analizar la estructura cinemáticamente para ver si la estructura se mueve o no. La solución de esta estructura para que cumpla esta condición y también sea cinemáticamente invariable es que la barra B6 la coloquemos en otro sector. Por ejemplo, si nosotros la barra B6 la colocamos acá. Si colocamos la barra B6 en ese lugar,
Fíjense, cumple la condición de rigidez necesaria, y a su vez, esta triángulo elemental se comporta como una única chapa, esta se comporta como una única chapa, agarro, coloco un nudo más y 2 barras, todo se comporta como una única chapa, un nudo más 2 barras, todo se comporta como una única chapa. Por lo tanto, si toda la estructura se comporta como una única chapa, tengo y necesito 3 condiciones de vínculo. Un punto fijo acá, 2 acá y 1 acá. La normal de esta no pasa por acá, por lo tanto, la estructura es cinemáticamente invariable. ¿Sí? Por lo tanto, la condición de rigidez necesaria no es suficiente, como bien lo dice, no es suficiente y hay que analizar las estructuras. ¿Sí? Bien, ahora, ¿qué tipo de estructuras tengo? Hay varias, de todo tipo. Ustedes, si se fijan en internet, van a encontrar, pero cantidades y cantidades, pero hay algunas que son muy conocidas por sus nombres, que son, por ejemplo, para galpones muy chiquitos, son estructuras que, esta estructura, obviamente están todas articuladas, o así. Este tipo de estructura se llama pendolón. Pendolón, este tipo de estructura se utiliza para estructuras de muy poca luz, ¿no? Pues tenés otro tipo de estructura que, por ejemplo, es esta. Este tipo de estructura se llama tijera y son para luces aproximadamente de 8 a 12 metros, por ejemplo. Después tenemos otra estructura que es así, que la pueden ver en galpones ferroviarios viejos. Este tipo de estructura se llama estructura belga, ¿no? Es otro tipo de estructura. También es de 8 a 12 metros. Después hay otra, que es la inglesa. Algo así. Esta es, por ejemplo, la inglesa. También en algunas estaciones de trenes grandes, viejas, de algunos en el interior. Esta es la inglesa. Bueno, y así hay cantidades, qué sé yo. Hay otra que es para galpones en con una sola pendiente. ¿No? Esta es otra, ¿no? Bueno, para cubierta con una sola pendiente. Bueno, hay cantidad, se pueden poner a ver en internet y hay de todas formas, de todos tamaños. Después hay curvas, hay estructuras que, a ver si me sale, sí, tac, tac, sí, sí. Estas son estructuras, son de eje recto, pero son con curvatura, ¿no? Después está la más básica, que es la que nosotros siempre les mostramos,
que es esta. Esta se llama Warren, una estructura reticulada, simple, de puentes, muy típico de puentes, esa es la Warren. Bueno, hay cantidad. Bien. Bueno, los reticulados... Profe, hay uno de esos después que se llama Stirendel, una cosa así, no sé, tiene un nombre medio raro. Lo mencionaron en civil con puentes. ¿Cuál? No sé el nombre, pero justamente es lo que. Stirendel, Barrendel, una cosa así, puede ser. No recuerdo ahora exactamente el nombre, pero tenía como una doble L al final. Que también era así tipo reticulado y era para un puente. ¿Será una marca? Claudio, dame una mano, la verdad que no sé cuál, no sé cuál dirá el alumno. No, se me ocurre los que se usan para las rehabilitaciones rápidas, los que son más de uso militar, ¿viste? No sé si se te vienen... No, el nombre que me dice no lo no, tengo. el nombre no lo asocio, sí. Ah, yo tampoco. Bueno, después lo podemos buscar. Sí, lo buscamos. Sí, lo googleamos. O lo googleamos y lo vemos. Bueno, hay un montón. Yo les doy lo más básico, los tipos, que sepan que hay un montón de tipos, se van a encontrar. Bueno, son todos reticulados, son estos los más conocidos, digamos. Hay mucho más, hay para puente, hay Warren reforzado, hay de vigas rectas, hay este choricito así que es de vigas rectas, que también es muy común, ¿no? No, sí, perdón. Tipo Warden, este es así, que es muy común, para puentes chicos. O sea, bueno, hay cantidad. De este también es muy común para naves industriales, para naves industriales rectas. Bueno, hay cantidad. Es más, hay algunos que son como torsionados, son todos reticulados. Pareciera que tienen un esfuerzo de torsión, pero están todos girados. Hay cosas bellísimas sobre este trabajo. Vamos a ver un poco de imágenes. Y lo que dice el alumno, si después lo podemos googlear y verlo, lo podemos chusmear. Ahí lo encontré, es Vierendel el nombre. Vierendel. Pero Vierendel, sí. Vierendel. Vierendel. No sé, tengo que verlo. No sé. Tengo que verlo. Si querés compartirlo, pero tengo que verlo. Tengo que verlo, no sé qué. Pero me suena. Vierendel me suena. Me suena, pero no te sabría Mando, decir igual ahora. estoy viendo que la mayoría son fotos de. No, sí, parecerían ser también de reticulados así de aceros. Ahí mando Sí, el link son. de Google. Sí, No sé si igual se va a dejar. A ver. Buscalo, Claudio, y si querés compartilo. Yo para no sacar tanta clase, pero sí, hay de todo. Ahí lo busco. Bueno, entonces vayamos ahora lo buscamos y lo presentamos. Bueno, vayamos al tipo, cómo se calculan este tipo de estructuras que son reticulados, que empiezan con un triángulo elemental y van sumando dos barras y un nudo. Y se va formando todo el reticulado. Bueno, hay uno de los métodos que se llama el método de los nudos. El método de los nudos, que considera, obviamente como dice, que considera el análisis de los nudos para poder determinar los esfuerzos tanto de tracción o compresión de las barras. Entonces, nosotros podemos tener cualquier tipo de reticulado. En este caso, puedo agarrar el tijera, agarro el tijera, ¿no?
ya sabemos que cumple la condición de rigidez necesaria y también que se comporta como una única chapa y si lo fijamos de esta manera es cinemáticamente invariable, ¿no? Esto es un triángulo elemental, suma una articulación, esto se comporta como una única chapa, suma una articulación, esto se comporta como una única chapa, suma una articulación y todo se comporta como una única chapa. Necesita 3 condiciones de vínculo, esta no pasa por acá, por lo tanto es cinemáticamente invariable. Y cumple la condición de rigidez necesaria, que es B igual a 2 por nudo menos las condiciones de vínculo, ¿no? Barras tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 barras. 2 por el nudo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, menos 3. 12, menos 3 es 9, 9 es igual a 9. Por lo tanto, cumple la condición de rigidez necesaria y es cinemáticamente invariable. Y entonces, sabemos que está cargada en los nudos. No está cargada en los tramos, es la condición de los reticulados. Ahora bien, ¿cuáles son el número de incógnitas que tengo? El número de incógnitas que tengo son la cantidad de barras, que son los esfuerzos en cada una de las barras, y los nudos, y las reacciones de vínculo, perdón, las condiciones de vínculo externo, que en este caso son 3. Estas 3 las puedo sacar como se comporta como una única chapa, sumatoria de momentos acá, saco la vertical, sumatoria de fuerzas verticales, sumatoria de fuerzas horizontales. Por lo tanto, esto ya sé cómo sacarlo. Yo también tengo la cantidad de barras, que la cantidad de barras me va a determinar qué esfuerzo tiene cada una de ellas. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos? ¿Y cuántas ecuaciones puedo plantear? La cantidad de ecuaciones que puedo plantear, si es que estoy analizando los nudos, y estoy analizando cada uno de los nudos, y estoy analizando los esfuerzos en cada uno de los nudos, es 2 por nudo. ¿Por qué 2 por nudo? Fíjense, yo analizo este nudo. Las reacciones de vínculo ya las obtuve, por ejemplo. Vertical en A, ya la obtuve. Horizontal en A, ya la obtuve. ¿Se entiende, no? Hice momento acá, saqué esta, sumatoria de fuerza vertical, sumatoria de fuerza horizontal, y ya tengo las reacciones de vínculo. Y después, lo que hago es analizar el nudo y separo este nudo, es como que corto acá, separo este nudo y tengo un esfuerzo que va al nudo, otro esfuerzo que va a la barra, igual y contrario. Ese esfuerzo le vamos a poner, por ejemplo, esfuerzo, esto es A, B, C, D, E, F, AC, y del otro lado también tengo lo mismo. Esfuerzo AB. Profe, ahí el esfuerzo no tiene una inclinación, un ángulo. ¿Sí? Este esfuerzo. Ah, perdón, este. No, el otro, claro. Este, Sí, sí. lo puse medio horizontal. Sí. Sí, está muy bien. Tiene un ángulo, sí. Este es el esfuerzo AC. Por lo tanto, lo que voy a hacer es hacer el equilibrio de este nudo. Y fuerzas concurrentes en un punto. ¿Cuántas ecuaciones puedo plantear? ¿Cuántas ecuaciones puedo plantear? 2. 2 ecuaciones. 2 ecuaciones. ¿Todos comprenden eso? Es un nudo que tiene un montón de fuerzas. Momento no puedo plantear. Por lo tanto, lo único que puedo plantear son 2 ecuaciones, una que sea sumatoria de fuerzas verticales y una que sea sumatoria de fuerzas horizontales.
Por lo tanto, en cada nudo yo voy a poder plantear solamente 2 ecuaciones. Entonces la cantidad de ecuaciones es 2 por el nudo. Si tengo 6 nudos, voy a poder plantear 12 ecuaciones, 2 por cada nudo. Si yo planteo, en este caso, esta vertical, la horizontal en A y la vertical en A, la obtengo, y estas son mis 2 incógnitas, puedo plantear sumatoria de fuerzas verticales y sumatoria de fuerzas horizontales igual a 0, y voy a obtener EA a C y el esfuerzo a B de las barras. ¿Se entiende? Entonces, el número de incógnitas son las barras más las condiciones de vínculo, y el número de ecuaciones es 2 veces la cantidad de nudos. Como yo necesito, para poder resolverlo esto, que el número de las incógnitas sea igual al número de las ecuaciones, lo voy a poder determinar porque me verifica la condición de rigidez necesaria. B, paso para allá, es B más CE, y este es 2K. Por ejemplo, esto es igual a esto. B más CE, C vertical N, es igual a 2K. Esto es la condición de rigidez necesaria. Por lo tanto, tengo la misma cantidad de incógnitas y la misma cantidad de ecuaciones. ¿Sí? Si yo quiero hacer para toda esta estructura, voy a empezar por un nudo, voy a determinar estos 2 esfuerzos, y después voy a seguir por los nudos que yo tenga solamente 2 incógnitas. En este caso, si empiezo por el nudo A y obtengo estos 2 esfuerzos de estas barras, si yo sigo para este nudo o sigo para este nudo. Si sigo para el nudo C, yo tengo este que ya lo tengo, pero voy a esta y esta barra no tengo sus valores, son incógnitas. Por lo tanto, voy a tener que continuar por el nudo B, que voy a tener esta barra EAB ya calculada, y voy a poder determinar BD y BC. ¿Sí? Entonces, el método de los nudos, tengo que analizar y arrancar por un nudo que tenga 2 incógnitas, y voy a ir recorriendo toda la estructura, tal que en cada nudo que vaya pasando tenga solamente 2 incógnitas y solamente 2 incógnitas, y voy a ir barriendo toda la estructura, y el último nudo que voy a tener, que en este caso puede llegar a ser el nudo C, voy a tener todos los valores, y ese nudo, el último nudo, va a estar en el equilibrio, ¿no? De todos los valores que resolví. Si el último nudo no está en equilibrio, en alguno de los nudos hice mal el cálculo. ¿Sí? La verdad que el método de los nudos es bastante sencillo. Ahora se los va a dar el ingeniero Claudio, y los va a resolver una estructura sencilla por el método de los nudos. ¿Sí? ¿Ok? Entonces después voy a continuar, en este caso, por el nudo B. Vamos a hacer un nudo más. En este caso voy a tener que el nudo EAB ya lo voy a tener calculado, lo saqué acá, y después me va a aparecer las otras barras, que va a ser el esfuerzo BC y el esfuerzo BD. Este es el nudo que tengo que hacer el equilibrio. Fíjense que el esfuerzo me aparece de a pares. Este esfuerzo tiene el mismo valor y diferente sentido. Si yo analizo esta barra, por ejemplo, de nudo en nudos A y el nudo C, yo voy a tener un valor de esfuerzo AC este es el nudo C, y este es el esfuerzo
AC. Por lo tanto, fíjense que la barra tiene dos esfuerzos. En este caso, que está comprimiendo la barra, por lo tanto, esta barra está comprimida. Y fíjense que la fuerza que está aplicada al nudo está comprimiendo el nudo. Por lo tanto, la barra está comprimida. ¿Se acuerdan cuando nosotros hacíamos las bielas, calculábamos las bielas, que las bielas también eran barras? ¿Cómo eran las bielas? Eran barras de eje recto. Las bielas eran barras de eje recto, articulada, por lo tanto solamente tenían esfuerzos normales de compresión y de tracción. Y nosotros ¿qué decíamos? Cuando cortábamos la barra, si la fuerza comprimía el nudo, la barra estaba comprimida, y si la fuerza traccionaba el nudo, la barra estaba traccionada. En este caso es exactamente lo mismo. Si la fuerza comprime el nudo, la barra está comprimida, y si la fuerza tracciona el nudo, la barra está traccionada. ¿Sí? Este, así de sencillo, es el método de los nudos. Fíjense que yo adopté, en este caso, adopté esta dirección de la fuerza. Como siempre, nosotros acá también sacábamos el vínculo y poníamos los esfuerzos, la reacción de vínculo, y nosotros le dábamos un sentido. Si nos daba negativo el cálculo, era que la dirección que nosotros tomamos es la contraria. En este caso pasa exactamente lo mismo. Yo adopto este sentido y realizo el cálculo, y el valor que me da, si me da positivo, el adoptado es el correcto, y si me da negativo, es el sentido contrario. Ahora lo van a ver con un ejemplo práctico. Esto es mucho, pero mucho más fácil. ¿Bien? Bueno. Pasamos a los reticulados, llamados reticulados compuestos. Reticulados compuestos. ¿Cuáles son los reticulados compuestos? Son la unión de varios reticulados simples. Eso es lo que se llaman por reticulados compuestos. Entonces, hay dos maneras de vincular los reticulados simples. Una es mediante una barra o mediante tres barras. Vamos a ver los casos. Por ejemplo, esta es una forma. La barra B1, B2 y B3 conforman un triángulo elemental. Coloco una articulación más, barra 4, barra 5. Todo esto se comporta como una única chapa, por lo tanto todo esto es un reticulado simple. De la misma manera, esto que está acá se comporta como una única chapa y es otro reticulado simple. Por lo tanto, son dos reticulados simples unidos mediante una barra a las articulaciones. Fíjense que esto se comporta como una única chapa
esto se comporta como una única chapa, y esta es una barra más, que es una chapa. Por lo tanto, esto se comporta todo como una única chapa, y es la famosa figura geométrica menos deformable. Por lo tanto, son reticulados simples unidos por una única barra. Esto es un reticulado compuesto, unión de varios reticulados simples. Más que sencillo. Pero bueno, tenemos otro tipo de reticulados que lo podemos unir mediante 3 barras. Por ejemplo, estos son 2 reticulados simples. Los pueden ver, ¿no? Un triángulo elemental, una articulación 2 barras, una articulación 2 barras. Todo esto es un reticulado simple, esto es un reticulado simple, y están unidos mediante 3 barras, pero estas 3 barras tienen que ser no concurrentes. Este es un reticulado compuesto, 2 reticulados simples unidos por 3 barras. Todo esto se comporta como una única chapa, por lo tanto necesito 3 condiciones de vínculo. Si estas 3 barras concurren a un punto, este reticulado sería cinemáticamente variable. ¿Sí? Profe, una duda. Sí. La barra que está en diagonal, ¿no tendría que Sí. ir desde abajo hasta arriba? Desde abajo hasta arriba, también claro. puede ser. Pero de esa manera que está puesta ahora también es reticulado. También es reticulado. Los reticulados compuestos son uniones de varios reticulados simples. Entonces vos lo podés unir o mediante una barra o mediante 3 barras. Si mirás una barra, los 3 puntos de uniones, obviamente, que tiene cada uno de los reticulados con las barras, no tienen que estar alineados, porque si no, obviamente se va a mover, como cualquier triángulo elemental. Ahora, en la condición de que sean 3 barras, las 3 barras no tienen que concurrir a un punto. Vos planteás esto, que está muy bien. Esto planteás vos. ¿Sí? Claro, digo por los triángulos, ¿no? Por eso. Por los triángulos, exactamente. Si yo lo planteo de esta manera, es mucho más fácil de verlo. ¿Por qué? Porque veo los triángulos, como vos decís, sumo esta barra, sumo esta articulación 2 barras, sumo esta articulación 2 barras, pero acá acordate que esto está así. O sea que acá no sumé una barra. Pero obviamente es rígido, como vos me decís. Y esto también es un reticulado compuesto. Es otra manera. Yo lo pongo así para darme pie a hacer otra cosa más. Pero esto está muy bien. Si vos ves los reticulados que nosotros estuvimos analizando hace un rato, el tipo de reticulado y demás, que era el tipo básico, que era el reticulado... ¿Dónde está? A ver, acá está. Este reticulado, que es para naves industriales. Fíjate que yo puedo decir que esto se comporta como una única chapa. Yo puedo decir que esto se comporta como una única chapa. Y acá están las 3 barras que vos decís. Estas 3 barras es la unión de esta parte reticulado con esta parte reticulado. Es esto que vos decís acá. Es exactamente lo mismo. Bueno. Entonces, ¿Se entiende? tienen que ser 3 barras que no concurran a un punto.
Exactamente. Bueno. 3 barras que no concurran a un punto. Si las 3 barras concurren a un punto, ese reticulado se va a mover. Es cinemáticamente variable. ¿Y cómo lo veo? Así de sencillo. ¿Se ve? ¿Se acuerdan cómo se movía la estructura cuando tenía las bielas? Fíjense. Si no tengo los vínculos. Sí, los vínculos ¿Cómo sí se va a mueven. mover esto? Claro, Ahí se se mueve. cortea Sí, en Tu el mano link derecha propio, ¿no? sube, la izquierda baja, tu mano derecha baja, la otra sube. Exactamente. Y ahora le pongo los vínculos. ¿Qué pasa? Restringe los movimientos. Restringe los movimientos de esta, pero acá tengo una articulación y acá tengo una articulación. Se mueve ¿Qué para arriba sucede? y para abajo. Ah, se va a estar moviendo No. de izquierda a derecha. Va como a oscilar entre... Exactamente. Va a oscilar, bien ahí. Esto se va a mover así. Comprendan mi dibujo que no es el más lindo. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Por lo tanto, estas, no sé si me quedó tan bonito, ¿no? Pero, bueno. Se entiende igual, profe. Ah, bueno. Gracias. Entonces, fíjense que la condición de rigidez necesaria lo cumple, obviamente lo va a cumplir, la condición de rigidez necesaria cumple, pero si las 3 barras son concurrentes a un punto, el reticulado es cinemáticamente variable. Fíjense otro. Así. ¿Me siguen? Este es un reticulado simple, este es un reticulado simple, y estas son las 3 barras que las unen. Las 3 barras concurren a un punto, por lo tanto, esto se va a mover así. ¿Lo pueden ver? ¿Lo pueden visualizar? Sí, sí. ¿Sí? Va a rotar. Esto yo lo pongo acá, y esto va a rotar así, si le saco los vínculos. Y si no, yo fijo esto, y esto va a rotar así, respecto a este punto. Son 3 barras concurrentes a un punto. ¿Sí? Ustedes tienen, por ejemplo, estos otros que no tienen, pero por ejemplo tienen este en el apunte, no estoy viendo el apunte de ustedes. Este es un reticulado simple, el otro reticulado simple está dado por este, y son 3 barras que unen a 2 reticulados, 3 barras no concurrentes. También es un reticulado
compuesto. ¿Sí? Si analizamos las condiciones de rigidez necesarias, yo lo paso por alto porque sé que cumple, cantidad de barras, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. No sé si conté bien. 18, 19, 20, 21. 21. 2 por nudo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Menos 3. 24 menos 3, 21. Cumple la condición de rigidez necesaria. Cumple la condición de rigidez necesaria. Cumple la condición de rigidez necesaria, pero no es suficiente. Tengo que hacer análisis cinemático porque está unido por 3 bielas que concurren a un punto y por lo tanto esto se mueve. Vamos a este. Barras. 1, 2, 3, 4, 5. Y acá 5, 10. 11 barras. Perdón, no lo estoy mostrando. 5 barras, 1 barra. Son 10 más 1, 11. 2 por nudo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Menos 3. 14 menos 3, 11. Cumple la condición de rigidez. ¿Sí? Vamos a este que tienen ustedes en el apunte. Barras. 3, 6, 9. Nudos. 3, 6. 9, 12 menos 3, 9. Cumple la condición de rigidez necesaria. Bueno, estos son los reticulados, los llamados reticulados compuestos. ¿Sí? Por ejemplo, uno más. Profe, antes de ir al siguiente, ¿puedes volver a explicar cómo se mueve el último, el que dibujaste, el que tiene el triángulo ahí en el medio? ¿Este? No, el de la abajo, ¿Este? el de abajo. ¿Este? Sí. Este no se mueve. Por Acá eso, tengo me parecía, un por eso reticulado, preguntaba. un reticulado, Sí, sí. tengo un reticulado simple y tengo otro reticulado simple. Unido por 3 barras no concurrentes. Por eso, Unido pensé por 3 que lo barras habías no puesto que se concurrentes. movían, por eso no entendía. No, no. Listo. Está El bien, único tiene que se sentido. mueve es este. Este Listo. se mueve. ¿Sí? ¿Se entiende? Perfecto, listo. Este se mueve. Vamos a anotarlo por las dudas. Cinemáticamente variable. Y cinemáticamente variable. Este es invariable. Este es invariable. 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 ¿Sí? Vamos a uno más. Este es un típico que me tomaban a mí. Y ya como que quedó en el tiempo, pero cuando lo dibujo ya sale directamente como es, pero bueno, es la única forma de dibujarlo. Estos son los dos reticulados simples y unidos por 3 barras no concurrentes. Bien dibujado, ¿no? Obviamente. Profe, el triángulo elemental sí o sí tiene que ser equilátero. El triángulo elemental puede ser cualquier tipo de triángulo, Ok. pero tiene que ser un triángulo elemental. Fíjate que acá no es equilátero. Claro, por eso yo consultaba, si era lo mismo. Claro. El triángulo puede ser, esto que yo dibujé acá, este que yo dibujé acá, si vos lo ampliás, este triangulito puede tener una forma, pero esto puede ser
más alto, este puede tener 4 metros y este puede tener 7 metros. Entonces, el triángulo acá es diferente, es un triángulo mucho más así, digamos, ¿no? Y este Bien. puede ser un triangulito así. Este triángulo es mucho más grande. Pero sí es un triángulo, pero sí es un triángulo, perdón. Generalmente en la práctica, generalmente tienen las mismas dimensiones por el tipo constructivo y demás. Pero después vamos a ver en otros que vuelan un poco más con el diseño, no necesariamente tienen que ser así, ¿no? No necesariamente tienen que ser así. Por ejemplo, en el inglés, la inglesa, estas son triángulos mucho más grandes y mucho más deformados, también, ¿no? Entonces acá cuando vuelan, esto queda completamente libre, no ponen otro parante acá y esto queda completamente libre, ¿no? Queda completamente libre, entonces queda muy libre el techo para mirar la estructura de techo. Bueno, son diseños diseños que se hacen. Después vamos a ver un poco más, ¿no? Entonces, bueno, acá tenemos que es un reticulado simple, este es otro reticulado simple unido por 3 barras no concurrentes, ¿no? Entonces acá en este tipo hay que analizar, obviamente, el análisis cinemático, hay que ver la condición de rigidez necesaria y después, una vez que cumpla la condición de rigidez necesaria, ver si es cinemáticamente invariable. Tenemos que analizar dos temas. Y siempre, obviamente, para el análisis, generalmente partimos de un triángulo elemental que es la forma más fácil de verlos, ¿no? Bueno, ¿cómo calculo esto, ¿no? ¿Cómo calculo los reticulados? Le están haciendo una pregunta por el chat. No lo veo yo, las preguntas no las veo, que hablen. Dice, Que hablen porque en estoy todos con los eso. casos, los nudos tienen 3 barras, vas a tener 3 nudos. Perdón, reformulo porque no sé leer. Profe, en todos esos casos, los nudos tienen 3 barras. ¿Vas a tener 3 Sí, ecuaciones por nudo? Eso es el textual lo que exacto, dice. exacto. Bueno, muy buena pregunta. Aunque la pregunta no está bien, pero yo sé a dónde va y está bien formulada. ¿Qué sucede? Y ahí vamos con el cálculo. Nosotros dijimos, y es lo que yo planteé, que para todos los nudos yo voy a tener 2 ecuaciones. El planteo de 2 ecuaciones por nudo. 2K. O sea, voy a tener 2 ecuaciones por nudo y sumatoria de fuerzas verticales y horizontales y voy a poder sacar 2 incógnitas por nudo. Pero no hay forma de plantear 3 ecuaciones por nudo. Por lo tanto, no puedo, con 3 incógnitas por nudo, no puedo resolver por el método de los nudos. Porque el método de los nudos es bien claro. Dice que yo puedo plantear solamente 2 ecuaciones y para un sistema de fuerzas concurrentes en un punto solo puedo plantear 2 y solamente 2 ecuaciones. Y en este caso, en el caso de los reticulados compuestos, como bien dice la pregunta, perdón, tomé agua. Como bien dice la pregunta, tenemos 3 barras, pero no puedo plantear en 3 barras, en un nudo, 3 ecuaciones. Solamente me permite plantear 2. Y eso lo vimos al principio del año. Entonces tengo que idearme otro tipo de cálculo para poder resolver este tipo de reticulados. Entonces este tipo de reticulados se resuelve por otro método que se llama método de Ritter, o de las secciones. El método de Ritter o de las secciones, este es el que lo ideó, hizo todo un cálculo y un desarrollo, dice que lo puedo separar en secciones y puedo realizar el cálculo. ¿Cómo? Por ejemplo, así, si hacemos el primer reticulado que yo les planteé, que eran 2 reticulados simples,
Y lo vamos a cargar. Vamos a poner 30 kilonewton, 20 kilonewton, por ejemplo, ¿no? Yo quiero calcular este. Yo quiero empezar por el método de los nudos. Este ya los obtuve. La saco, o la vamos a poner igual. Si esto después me mata, no coexisten. Vertical en B, vertical en A, horizontal en A. Supongamos que yo ya las obtuve. Saqué los vínculos y obtuve las reacciones de vínculo. Por lo tanto, estos ya no son incógnitas. Y ahora quiero empezar por un nudo, que ese nudo tiene que tener dos incógnitas solamente, o sea que dos barras. Acá tengo 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, ya está, listo, no puedo hacer más nada. Entonces, ¿qué dice Ritter? Yo puedo cortar la estructura. Entonces, ¿qué voy a hacer? Por ejemplo, la corto acá, a la estructura. ¿Sí? ¿Se entiende lo que hago? Entonces, como fuera que saco esta barra, hay varias formas. Ahora se lo voy a plantear la otra forma, que plantea básicamente Ritter, que son secciones, o si no por barras. Esta es una forma. Saco otra barra, pongo en evidencia el esfuerzo de esa barra. Esfuerzo AB. Esfuerzo AB. Y acá yo ya tengo estos valores. Entonces, ¿qué sucede? Yo tengo una articulación, un reticulado simple, vertical en B la tengo, vertical en A la tengo, horizontal en A la tengo. Esto se comporta como una chapa, esto se comporta como una chapa, entonces esto puede decir que es la chapa S1 y esta es la chapa S2. Y esta es la articulación A1,2, la sumatoria de momentos en la articulación A1,2 de la chapa S2 es igual a 0. Tomo momento acá de la chapa S2, obtengo el esfuerzo AB. Cuando obtengo el esfuerzo AB, este ya lo obtengo, este ya lo tengo, entonces puedo seguir por el método de los nudos, porque ahora tengo un nudo con dos incógnitas. Entonces, sigo por el nudo B, este ya lo obtengo, y después planteo el equilibrio de este nudo, y obtengo estos dos, planteo el equilibrio de este nudo, obtengo esta, y así puedo seguir con la estructura. Por lo tanto, esta es una forma de hacerlo. Cuando yo tengo reticulados simples unidos por una barra, puedo cortar esa barra, poner en evidencia el esfuerzo de esa barra y trabajar como si fueran una cadena abierta de chapas. Seguir por el método de los nudos hasta obtener todo el esfuerzo de todas las barras. ¿Sí? ¿Cuál es el segundo método? Partiendo del mismo método de Ritter. Es que yo agarro esta estructura, perdón, esto ya no, ni siquiera tengo que ponerlo, ya los calculé. Ya los calculé. Y ahora hago, como Ritter dice, mediante las secciones. Corto 3 barras que no sean concurrentes. El método dice que puedo cortar 3 barras no concurrentes. Entonces puedo hacer este corte, por ejemplo. Si hago este corte, pongo en evidencia el esfuerzo de la barra, de esta y de esta, por ejemplo,
¿Sí? Y obtengo ahora la chapa S1 y la chapa S2. Fíjense que la chapa S2, esta chapa S2, si yo la separo, esta chapa S2, o la chapa S1, vamos a separar la chapa S1, así no. Separo la chapa S1, tengo esto. Tengo la chapa S1 con 3 esfuerzos. La vertical en A la obtengo y la horizontal en A la obtengo. ¿Sí? Entonces fíjense que tengo una chapa en el plano con 3 incógnitas. ¿Lo puedo resolver? Sí, con las ecuaciones de siempre. Con las ecuaciones de siempre puede ser sumatoria de momentos en este punto donde se concurren dos, obtengo esta, sumatoria de fuerzas horizontales, obtengo esta, sumatoria de fuerzas verticales, obtengo la componente. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces acá tengo 3 incógnitas, y puedo plantear 3 ecuaciones. La de siempre, sumatoria de fuerzas en I igual 0, sumatoria de fuerzas en Z igual a 0, y sumatoria de momentos en algún punto igual a 0. Entonces obtengo los 3 esfuerzos. Cuando obtengo estos 3 esfuerzos, los traslado a la siguiente parte y puedo ya seguir trabajando. Si yo obtengo estos 3 esfuerzos, ya puedo hacer el equilibrio del nudo de este nudo y ya puedo obtener estas dos barras. Continúo con esta la tengo, y puedo calcular esta, y después sigo acá y calculo estas dos. Lo mismo para lo otro. Por lo tanto, el método de Ritter es muy fácil, porque yo separo la estructura, corto la estructura en 3 barras no concurrentes, y hago el equilibrio de una parte de la estructura, o hago el equilibrio de la otra parte de la estructura. Y como yo corto en una sección que tiene 3 barras no concurrentes, voy a tener 3 ecuaciones para poder plantear, y obtengo 3 incógnitas, y puedo plantear 3 ecuaciones de equilibrio, como siempre La planteamos. gracia de que no sean concurrentes es que no te quedan en la misma dirección, ¿o por qué? Exactamente. No, porque si son concurrentes, primera, que se puede mover, y segundo, que si son concurrentes no vas a poder plantear una ecuación para poder sacar una incógnita. Está bien, pero por ejemplo ahí en esa que vos cortaste Por tenés ejemplo, una, si yo, ¿cómo se llama? a ver, Oblicua. pará, yo te voy a mostrar una que yo pueda cortar, a ver, así. Esta estructura, vamos a hacerla más grande. ¿Sí? Reticulado simple. ¿Sí? Acá puedo arrancar por acá y hacer el método de los nudos. Puedo dar la vuelta para que no puedo arrancar. No, bueno, vamos a hacer lo mismo. Si puedo usarlo igual. Acá si yo corto acá, pongo en evidencia las 3. ¿Sí? Y todo esto se comporta como una única chapa, 3 ecuaciones, puedo calcular estas dos. Planteo sumatoria de momentos acá y saco esto. ¿Sí? Sumatoria de fuerzas así, sumatoria, bueno, listo. Entonces acá puedo plantearlo. Fíjate si esto mismo hago así. Corto por acá. A ver. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Así.
Corto por 3 barras no concurrentes. Se complica. ¿Cómo hago para calcular eso? ¿Cómo hago para determinar esas barras? No Ahora puedo. que entonces con concurrentes no te referís a que tengan la misma dirección, sino que no, claro, que no concurran al mismo punto. Que no concurran a un mismo punto. Está bien. 2 pueden tener la misma dirección, pero una tercera no. No tienen que concurrir a un único punto. Si concurren a un único punto, yo no puedo cortar la estructura. En esta, que está acá. En esta que está acá. Sí. Puedo cortar por acá. 3 barras no concurrentes. En esta puedo cortar por acá. ¿Sí? En esta puedo cortar por acá. ¿Se entiende? Sí, perfecto. Sí. Fíjense en esta estructura, en la belga. Yo puedo decir que todo esto es un reticulado simple y todo esto es un reticulado simple. Y corto la barra por acá. Si corto la barra por acá, pongo en evidencia estas dos. Pongo en evidencia este esfuerzo, perdón. Entonces, esto es S1, esto es S2. Sumatoria de momentos acá, saco esto. Es el primer caso. Profe, no me queda claro, ¿el primer caso es de las secciones y el segundo de Ritter son diferentes? Exactamente. No, los dos, en verdad, es así. El método de Ritter plantea que hay que cortar tres barras que no concurren a un mismo punto, ¿sí? Cuando yo lo estudié en su momento, yo lo estudié hace ya varios años, me daban como que el análisis que había hecho Ritter era de 3 barras, o si podía cortar una barra y tenía dos partes de la estructura, lo podía calcular igual, porque finalmente estás cortando por una sección. Ahora, en el apunte, yo me quedé así con esa teoría, en el apunte dice 3 barras no concurrentes, entonces, para el apunte es esto, pero Ritter analizó mucho más. Para el apunte es este que está acá, 3 barras no concurrentes. Pero fíjense que este método también lo pueden utilizar. Ritter hizo todo, esto lo dio vuelta por todos lados. Pero bueno, en el apunte dice 3 barras no concurrentes. Bueno. Pero bueno, yo lo tengo así, ¿no? Para mí es todo Ritter. Tendría que verlo con otro docente, pero yo siempre lo hice de esta manera. A veces, cuando calculan con 3 barras no concurrentes, lo pueden hacer de diferente manera. 3 barras no concurrentes le tienen miedo a hacer esto, en cambio cortan una barra y después siguen por el método de los nudos. A veces quieren hacer esto, entonces es más fácil hacer de esta manera para algunos. Otros no, otros les gusta cortar y listo. Entonces, y lo sacan y lo ven fácil, ¿no? Pero bueno, para el apunte es esto, método de Ritter. 3 barras no concurrentes. Pero esto es lo mismo. Lo puedo calcular igual. Bueno, entonces vimos reticulados simples, reticulados compuestos, método de los nudos y método de Ritter. Hay un montón de otros métodos. Hay de Kuhlmann, que son gráficos, Kuhlmann-Cremonas, hay cantidad de métodos. Pero bueno, estos son creo que los más sencillos para que nosotros podamos calcular. Y todos los reticulados que vamos a calcular básicamente son simples y compuestos. Nos quedan reticulados complejos, pero los reticulados complejos los vamos a ver la semana que viene. ¿Sí? Vamos a ver la semana que viene. No sé si lleguemos hoy. Ahora vamos a dar ejercitación. Vamos a hacer un parate, a ver si Vale. Claudio, ¿a qué